Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Decomisos y multas a vendedores de alimentos en Pinar del Río. Se impusieron sanciones económicas de hasta 8.000 pesos. La Dirección de Inspección Estatal en Pinar del Río decomisó alimentos que supuestamente se vendían de manera ilegal y aplicó multas de hasta 8.000 pesos a los infractores. Uno de los casos que se informó en Facebook explicó a un triciclo que vendía en la vía pública productos agrícolas de manera ilegal. Los alimentos fueron decomisados y la persona que los vendía recibió una multa. Otra persona que vendía habichuelas a 80 pesos fue multada con 8.000 pesos y perdió la mercancía, aunque no se especificó qué se haría con ella. En un agromercado también intervinieron los inspectores de Pinar del Río, donde vendían malanga a 90 pesos y boniato a 20, entre otros alimentos. Las medidas del gobierno para frenar la inflación son básicamente topar precios e incrementar las represiones a vendedores, a quienes acusa de ser los culpables de la falta de alimentos y otros productos de primera necesidad. Para algunos economistas, estas acciones solo contribuyen a disminuir la oferta y no satisfacen las demandas de la población, que debe comprar muchas veces en el mercado informal lo que no se vende en mercados y bodegas estatales. Continuamos con más noticias. Llega a Miami Emmanuel, un niño cubano con una extraña enfermedad. Emmanuel, un niño cubano con extraña enfermedad, llegó a la ciudad de Miami en compañía de su padre después de obtener un parol humanitario. Su padre, el cubano Emmanuel Cala, agradeció a personas que ayudaron en el proceso para que el pequeño llegara a esta nación, al tiempo que explicó que él y el pequeño realizaron un viaje perfecto y rápido y que el proceso con el programa de parol humanitario también fluyó bien. Demoró un poquito, pero no hubo obstáculos, no me hicieron preguntas, salimos sin problema, y aquí lo tenemos. La madre del niño, por su parte, lo recibió en el Aeropuerto Internacional de Miami, desde donde agradeció a las personas por la ayuda. Llegó el gran día. Muchas gracias a este país. No tengo palabras para decir lo que siento. La familia estuvo pidiendo una visa humanitaria para el pequeño. Sin embargo, afortunadamente obtuvieron un parol humanitario para él. Gracias, Dios, por tu misericordia. Estamos súper agradecidos contigo y con toda aquella persona que pones en nuestro camino, como lo es este humilde señor periodista Mario Pentón. Gracias a todos, ya tenemos nuestro hijo junto a nosotros, agradeció el padre del menor. A través de las redes sociales, la familia batalló y pidió ayuda. Hola, una vez más vengo a pedir ayuda con respecto a este caso, pues se trata de mi hijo Emmanuel, dijo el padre del pequeño en el ciberespacio en abril pasado. Mi hijo tiene 3 años, casi 4. Es un niño que no aparenta tener su edad, puesto a una enfermedad que le ha tocado padecer y que a pesar del tiempo que ha pasado y todo su sufrimiento, aún no tenemos un diagnóstico preciso. Por si fuera poco, ahora me está presentando una nueva enfermedad renal, la cual no se sabe la causa. Estuvo ingresado durante 1 mes la última vez. Anteriormente estuvo 1 año y varios meses. Es decir, casi toda su vida en un hospital, sometido a diferentes pruebas y ninguna me habló de dicha enfermedad.